para nosotros, sobre todo porque estamos festejando nuestro primer festival y yo espero que sea el primero de muchos y pues qué mejor también con una participación que me honra presentar el día de hoy, que viene siendo una investigación que realicé para el municipio de Cotitlán Izcalli. Para aquellas quienes no me conozcan, yo soy Jessica López Pérez, soy ciudadana de Cotitlán Izcalli desde nacimiento, entonces conozco este municipio desde que tengo memoria, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a entrar en detalle con esta bonita investigación que se realizó el año pasado. Tuvo un tiempo aproximado de un año, entonces vamos a intentar resumir tanta información, tanto contexto. No es una situación muy alejada de la realidad que nos comentaba nuestro compañero también Diego Barrales, el municipio de Cotitlán Izcalli. Ahorita vamos a entrar en detalle con ello. Entonces, la investigación se titula así, Diagnóstico del potencial aviturístico de cuatro áreas verdes de Cotitlán Izcalli. ¿De acuerdo? Entonces, dando inicio con qué es el aviturismo, qué es el ecoturismo, por qué Cuautitlán Izcalli, pues bueno, antes de llegar a esos conceptos, es necesario recordar un poco sobre qué es el turismo, cuál es la expectativa que se tendría del turismo como tal. En este caso, la imagen que ustedes pueden observar en la proyección del lado izquierdo, pues representa, ¿no? Ahora sí que lugares emblemáticos de México, personas felices disfrutando de estos espacios naturales que en su mayoría son en sitios naturales. Hago mayor énfasis en este caso porque no todo es tan agradable como se imaginaría. Si bien lo que ocasiona el turismo es una alta derrama económica, tan solo para México y también por la propiciación de empleos y por el simple hecho también de promover una cultura, pues también no se están llevando a cabo como tal técnicas sustentables y ecológicas, ¿no? Amigables con el medio ambiente, como es el caso de la imagen que tenemos del lado derecho, donde presentamos cuál es la realidad que se vive en México. No sé si algunos de ustedes se hayan dado cuenta con anterioridad, pero pues México realmente es un país pobre, podría decir, todavía en educación ambiental. Falta más que educación ambiental, una conciencia ambiental ciudadana. Realizamos cuando nos desplazamos, hacemos acciones a costa de otros seres vivos que también tienen importancia, porque tienen un papel importante dentro de los sistemas ecológicos, ¿no? Entonces, bueno, es aquí donde salta un poquito hasta noticias, ¿no? Que ya están alarmando, ¿no? ¿Puede el ecoturismo salvar al tiburón ballena de la extinción? Bueno, la palabra clave aquí no va a ser tiburón, porque nuestra conferencia no es de tiburones, pero sí respecto al ecoturismo. No sé si algunos de ustedes sepan cuál es el término que tiene este concepto, pero bueno, Ceballos Lascurain, que fue el padre fundador del ecoturismo, pues nos está tratando de cambiar la perspectiva o la modalidad turística para que sea más responsable con el medio ambiente. Entonces, pues, ¿de qué va este ecoturismo? Se trata de una modalidad turística responsable al momento de visitar espacios naturales, evitando su perturbación con la finalidad de disfrutar, apreciar y estudiar paisaje, flora, fauna y manifestaciones culturales. De esta manera se promueve la conservación, tiene un bajo impacto ambiental y cultural y fomenta el beneficio socioeconómico de las comunidades locales. De primera instancia, yo creo que esta puede sonar este término como una utopía, pero no es imposible y hay lugares donde se está realizando, se está llevando a cabo con una perfecta coordinación, sobre todo para que se pueda proyectar este objetivo, ¿no? Que tiene. Entonces, pues bueno. ¿Qué es lo que engloba, pues, como tal el ecoturismo? De acuerdo con la World Tourism Organization en el 2002, pues el ecoturismo tendría que tener al menos estas siete características básicas: la apreciación y la observación, educación e interpretación, beneficio económico. Voy a hacer un énfasis también con esta parte del beneficio económico, porque también lo que se está promoviendo en este caso es el beneficio económico, pero directamente sobre las comunidades locales. Nosotros al momento de viajar, hablemos de un caso como Tulum, ¿no? Ahorita es un sitio donde desafortunadamente pues ya el mexicano no tiene representación.
en ese lugar. Entonces, algunos comercios locales artesanales, pues lo que está pasando es que están siendo desplazados por grandes empresas, industrias turísticas. Entonces, esto afecta de alguna forma, ¿no? A lo que es pues un turismo más responsable, incluso ya no solamente con la cuestión ambiental, sino también con una realidad social, ¿no? Que se vive. El siguiente característica, pues también viene siendo la reducción de impactos. Justamente retomando este ejemplo de industrias hoteleras, donde pues llegan a hacer el desplazamiento de manglares para colocar tal vez sus centros hoteleros. Pues el ecoturismo tiene otra perspectiva, donde en lugar de hacer este reemplazamiento de espacio por colocar, ahora sí que zonas directamente urbanas, pues lo que se está buscando es que nosotros nos integremos a la naturaleza, pero de una forma más silenciosa, más amigable, por medio de incluso materiales que son con menor impacto ambiental a diferencia de grandes construcciones. Una parte fundamental también del ecoturismo es que atiende las políticas ambientales y las condiciones sociales. Nuevamente, aquí se están llevando lo que son como ¿cómo decirlo? Como dos partes fundamentales para que pueda funcionar un proyecto, lo que son los gobernadores, sí, pero también lo que pide el pueblo, ¿no? Entonces, pues se va haciendo ahora sí que un trabajo en conjunto para una conservación de las áreas naturales. Y aviturismo. Muy bien, ya hablamos sobre el turismo, ecoturismo y ahora como tal, ¿qué es el aviturismo? Pues el aviturismo no es más que una actividad que viene siendo también parte del ecoturismo que consiste en observar y disfrutar a las aves en su hábitat natural. Así es, esta es una forma no extractiva para poder nosotros tener un manejo de fauna silvestre, pero que también nos pueda proporcionar recursos económicos. Y esto por medio de la apreciación de sus comportamientos, vocalizaciones, características sobresalientes de cada especie y la observación pues se puede realizar desde diferentes entornos. Esa es una gran ventaja que tienen las aves, este grupo taxonómico por su gran distribución y también su relativa facilidad de observar, ¿no? Entonces, con ayuda de algunos materiales como binoculares, guías de campo para la identificación, y también una correcta asesoría en estos momentos, pues va a ayudarnos a poder tener la mejor experiencia, ¿no? Que se pueda. Entonces, además de ser una actividad recreativa que contribuye a la conservación de las especies, también llega a contribuir a las comunidades locales nuevamente, ¿no? Entonces, bueno. Las aves aquí son nuestros elementos principales. ¿Por qué las aves? Pues bueno, como ya se ha mencionado como en las anteriores exposiciones, estos organismos funcionan como excelentes especies bioindicadoras de las condiciones ambientales. Presencia, ausencia, siempre nos van a indicar el bienestar que se encuentra, en que se encuentra un sitio, ¿no? Por ejemplo. El segundo, no sé si ustedes sabían, pero es la principal derrama económica en el sector turístico en México. Dentro de todo el turismo existen otras modalidades más, pero el turismo ornitológico o aviturismo es el primero en llevarse la derrama económica. También funcionan como una fuente de inspiración. Nuevamente, aquí es como una cuestión cultural, de apreciación cultural, donde nosotros nos reafirmamos una identidad por medio del arte. Y por último, y no menos importante, pues la aportación de diversos servicios ecosistémicos. Háblese de polinización, dispersión de semillas, control de insectos, etcétera. Entonces, bueno, esos son algunos conceptos que nos van a ayudar a entender el resto de esta presentación. Y ahora como tal, vamos a hablar de las problemáticas, porque una investigación sin un problema no se podría. Entonces, vamos a situarnos todos en este momento en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Desconozco si la mayoría de los que nos están observando en este momento sean pertenecientes a este municipio y quienes no, pues les voy a dar un poquito de contexto, ¿no? Que tiene como tal. Cuautitlán Izcalli es un municipio joven que por su toponimia o lo que significaría su nombre viene del náhuatl, donde significa Cuahuitl es árbol, Titlán, entre, Isa, tú, Cali, casa. Entonces, esto nos llevaría a decir
tu casa entre los árboles. Pero después de que ustedes observaron estas imágenes aéreas, ¿podrían decirme si realmente vivimos en un lugar entre árboles? ¿O creen ustedes que pasaría algo similar a Ecatepec con el hecho de una reducción de espacios verdes? No lo sé. A mí me deja mucho que pensar el nombre que tiene este municipio. Pero pues vamos a adentrarnos en unas problemáticas que se están dando por la segunda imagen que ustedes tienen del lado derecho en en la esquina inferior derecha. Entonces, es una zona industrial. Cuautitlán Izcalli es percibido como el segundo municipio del Estado de México con mayor acción industrial. A pesar de ser el municipio joven que les comentaba, no tiene más de 52, 54 años de haberse establecido como municipio. Ya se está pensando en que quiera hacerse el segundo corredor industrial más grande de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ok, esto comienza a ser un problema por el crecimiento acelerado que tiene la mancha urbana y la demanda de múltiples servicios básicos. Nosotros como seres humanos tal vez no nos percatamos de estos servicios ecosistémicos que nos proporcionan otras formas de vida, ¿no? Entonces estamos reemplazando ahora sí que todo un suelo rico, nutrido por uno completamente lleno de concreto, ¿no? Entonces, pues bueno, nos estamos enfrentando a grandes presiones ambientales significativas. Entonces, aquí es donde sale un rayito de esperanza porque las aves que se distribuyen en diferentes sitios, ahora sí que Cuautitlán Izcalli no es la excepción, y yo también les preguntaría en este momento, ¿cuántas aves se imaginan que existe en un municipio como este? Tal vez no estoy dando el contexto todavía general, pero a pesar de esta gran presión que existe de la mancha urbana, persisten cuatro humedales importantes, como lo son el lago de Guadalupe, lago Espejo de los Lirios, Laguna de Xotlán y la Laguna de la Piedad. Sitios que tienen una categoría como área natural protegida a nivel estatal. Todos tienen este decreto desde ya hace más de 15 años, pero no se está llevando a cabo como tal la acción de los planes de manejo correspondientes para cada una de estas áreas verdes. Es una cuestión preocupante porque persisten en ellos todavía diversidad, tanto no solamente de aves, sino de algunos otros bichos importantes para nosotros, porque nuevamente, ¿no? Le reitero esta parte en la que nosotros como ciudadanos somos beneficiados por todos estos servicios ecosistémicos que se nos proveen. Tan solo en la temperatura. Hace 2 años estábamos todos al borde de la locura esperando plantar algún árbol, pero imagínense si nosotros comenzamos a desplazar estas pequeñas manchas verdes. Yo creo que el problema se agravaría muchísimo más. Entonces, no todo es relativamente bueno con respecto a estos cuerpos de agua, ya que están sufriendo muchas presiones antropocéntricas en este momento, ¿no? Ya sea por algunas posesiones de tierra que se están inventando personas, porque se están siendo contaminados estos cuerpos de agua, incluso por las descargas de aguas residuales. Entonces, está sufriendo serias problemáticas el municipio, no solamente en cuestiones de seguridad, sino también en cuestiones ecológicas. Entonces, ya hay llamados a la ciudadanía, al gobierno, para rescatar estos espacios verdes que ya se están dando cuenta de lo importantes que son y de los finitos que son. No son infinitos estos recursos que nosotros estamos obteniendo gracias a la existencia de estos espacios, son finitos, ¿de acuerdo? En este caso me gustó poner bueno, es un poco triste también haber colocado esta imagen de un chorlotilde o una cría. Pero es que justamente esta foto fue capturada en el lago Espejo de los Lirios, un lugar que ha sido posesión también de otras personas por, ahora sí que técnicas mm, que no se deben de llevar a cabo, pues. Y entonces existe lo que son estadios de fútbol americano y entonces hay muchas detonaciones todas las noches, hay una contaminación auditiva lumínica y
una infinidad de problemáticas, pero más adelante les estaré comentando al respecto. Entonces, bueno, estos son nuestro contexto para poder saber cuál es la necesidad, ¿no? De rescatar más que nada estos espacios verdes que viene siendo por medio de un aviturismo. Pero antes de poder implementar un aviturismo en este sitio, es necesario determinar el potencial aviturístico que tienen estos espacios del noreste del Estado de México. Ese fue nuestro objetivo. Y como metodología, pues para quienes no sean de Cuautitlán Izcalli, no ubiquen dónde se encuentran estos humedales, pues son los que se presentan en la pantalla de color azul, esos manchones: Presa Lago de Guadalupe, Parque Espejo de los Lirios, Laguna de la Piedad y Laguna de Axotlán. ¿De acuerdo? El diseño que llevó esta investigación tuvo un enfoque cualitativo de tipo analítico descriptivo, es decir, nosotros nada más íbamos a observar lo que era nuestra realidad, no íbamos a alterar algo que estuviera sucediendo, simplemente es una cuestión descriptiva. Por lo cual constó de cuatro pasos fundamentales para llegar al objetivo final, que el primero de ellos pues fue un levantamiento de inventarios de los atractivos ecoturísticos. Pero, Jessica, ¿qué son estos inventarios, no? Bueno, constan en atractivos focales, de apoyo y complementarios. Los focales, en este caso, si ustedes quisieran hacer un inventario de atractivos ecoturísticos, tendrían que seleccionar a algún elemento fundamental que sea la estrella o el protagonista. En este caso, serían las aves, ¿no? Para el estudio fueron las aves. Los de apoyo, pues van a ser aquellos recursos que van a otorgarle ahora sí que el lugar a los visitantes como un servicio, un análisis del servicio, de infraestructura que cuentan todos estos espacios para ver si lograrían soportar cierta carga turística. Un ejemplo. Y los elementos de los atractivos complementarios básicamente son aquellos otros elementos secundarios, no los protagonistas, pero que también son importantes o relevantes al momento de que uno visita un lugar. Llámese alguna planta, reptiles, mamíferos, algún otro organismo que también pueda proporcionar un atractivo natural, ¿no? A este sitio. Entonces, ese fue el primero de ellos. El segundo fue enfocar unas entrevistas y encuestas a la población local y autoridades. Para nosotros conocer la viabilidad de un proyecto de esta índole, es importante que todas las partes estén coordinadas, como lo que mencionaba, tanto que la población local tenga la expectativa de que eso podría suceder, de que un aviturismo podría ser real en Cuautitlán Izcalli, como las autoridades locales también. Entonces, para ello se realizó lo que fue se aplicaron unas encuestas, 400 encuestas a la población local por medio de un muestreo poblacional, y las encuestas fueron directamente a dependencias gubernamentales, pero también tuvimos la importante participación de líderes comunitarios, como me gusta a mí llamarlos, o también los líderes de algunos colectivos o comunidades civiles que tenían cada una de estas áreas naturales, uno por sitio. El tercero fue una evaluación del potencial aviturístico de acuerdo al obtenido en el paso uno y paso 2, y para el último poder proponer algunas rutas, infraestructura que pudieran elevar esta potencialidad, ¿no? Es decir, si ya alguien quisiera agarrar de base esta investigación, pero ya quisiera dar el siguiente paso, pues ya existe un antecedente de cuáles son los mejores sitios para poder observar aves, de cuáles son los lugares con más aves, con especies diferentes, no lo sé. Y también infraestructura, esto es importantísimo. No voy a darle spoilers, ahorita van a ver cada uno de los lugares. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Muy bien, para el primero de ellos, que fue nuestro inventario de atractivos, ay, una disculpa, me salió una notita de Zoom, ya. El primero de ellos, que fue nuestro inventario de atractivos focales, que es como tal nuestra avifauna, pues nada más recolectamos 197 especies de aves, que fueron registradas en plataformas de ciencias ciudadanas como eBird. De estas 197 están divididas en 126 géneros, 46 familias y 16 órdenes.
Yo creo que como base los biólogos somos muy ordenados en este aspecto y siempre queremos dividir todos estos bichos, ¿no? De alguna forma. Pero pues no voy a entrar tanto en detalle en ello, sino que quiero que observen la gráfica que tenemos del lado derecho, donde ustedes van a poder apreciar cuál fue la distribución en cuanto a riqueza de aves en cada uno de estos espacios. El primero de ellos se lo llevó el lago Espejo de los Lirios, con 163 especies de aves, mientras que el de menor fue la laguna de Axotlán. ¿De acuerdo? Estos resultados, aunque relativamente podrían parecernos valores, no sé, yo creo que depende mucho de la perspectiva, muy altos, muy bajos, realmente son significativos para el Estado de México, porque quiere decirnos que de acuerdo a lo reportado, el municipio alberga el 42% de la avifauna del Estado de México, en tan solo un municipio que representa el 0,49% del territorio nacional. Imagínense el tamaño que tiene este municipio para poder todavía albergar esta vida silvestre, ¿no? Muy bien. En cuanto a otros enfoques de estas mismas aves, pues tenemos que las aves reportadas se dividieron en 9 gremios tróficos, es decir, insectívoras, granívoras, piscívoras, omnívoras, herbívoras, carnívoras, nectarívoras, frugívoras y carroñeras. ¿Por qué son importantes conocer cuáles son sus dietas, la forma en cómo estos bichos se alimentan en vida silvestre? Pues es que justamente nos indican el papel ecológico que ellos cumplen o desempeñan dentro de cierto ambiente. Entonces podemos observar, gracias a este conocimiento, cuáles son los servicios ecosistémicos de los cuales está beneficiando el municipio de Cuautitlán Izcalli, ¿de acuerdo? Donde insectívoros, de acuerdo a otros autores, siempre va a ser el más alto, más, con mayor riqueza. Y también para la investigación, conocer estos gremios tróficos beneficia de alguna forma al aviturismo porque va a reafirmar lo que serían las normas para poder implementar ciertos planes de manejo. Es decir, si alguien quisiera el día de mañana ir a plantar alguna especie, ¿no? Con flores al lago Espejo Los Lirios, tendría que conocer primero qué especies convendrían plantar para que pudieran beneficiar al resto de las aves y así nosotros, como observadores de aves, podremos seguir disfrutando año con año la presencia de esos organismos. ¿De acuerdo? Un ejemplo fue lo que pasó en Canal Nacional con el hecho de hacer un corredor para polinizadores, donde se pudo observar cómo con registros más actuales, pues la presencia de algunos colibríes novedosos, ¿no? Entonces, pudiéramos nosotros también hacer lo mismo, cambiar un poco la paleta de vegetación en estas áreas para poder atraer más especies o conservar a las que ya se encuentran, en este caso. Con respecto a la estacionalidad de las aves, en este caso, fue de una forma muy equilibrada, pienso yo, a diferencia de otros autores, donde se encontraron que 63 especies de las 197 tienen hábitos residentes, migratorios, lo comparten algunas poblaciones, 54 especies son meramente residentes, 39 especies son migratorias de invierno y 2 especies son transitorias. El resto de las especies se encuentran ahora sí que agrupadas en más de una categoría, como ustedes pueden estar observando en la gráfica, pero nuevamente es aquí donde en los lugares o estos humedales nos están hablando de que están propiciando hacer sitios para seguros, para reproducción, descanso y alimentación de las aves. ¿De acuerdo? En cuanto al endemismo y estado de conservación, es importante nosotros dentro de un inventario considerar estas clasificaciones para nosotros también así darle cierto enfoque a especies que son de hábitos más restringidos en este caso. El lago Espejo de los Lirios nuevamente se llevó el primer lugar en cuanto a especies con estado de conservación que se encuentran distribuidas en estos espacios, pero con especies
que tienen alguna categoría de endemismo fue el lago de Guadalupe, posiblemente por su gran extensión y también por los ambientes que se encuentran en ese sitio, ya que a diferencia del lago Espejo de los Lirios, nosotros pudimos encontrar este espacio con una paleta de vegetación más amplia, ¿no? Matorral xerófilo, si bien hay unos árboles introducidos de encino, me parece, pero están beneficiando de cierta forma la existencia de especies indicadoras importantes también para la conservación. Y esto va a sumar nuevamente a que se puedan plantear nuevas estrategias de conservación en cada uno de los lugares para mejorar los planes de acción sobre los programas de manejo, cómo se deben de trabajar estos sitios naturales, pero también otorgarle a los visitantes la oportunidad de ver especies que, uno, no van a poder ver en algún otro lugar, y dos, también especies que están siendo protegidas tanto por normas nacionales como internacionales en este caso. Eh, También este inventario de atractivos ecoturísticos focales, lo que trató de englobar fue un análisis visual para nosotros poder observar si era óptimo el sitio para naviturismo, si existe algún servicio ya de aviturismo en estos lugares o si existe también la infraestructura necesaria para que se pueda realizar este aviturismo. Realmente Cuautitlán Izcalli es un sitio, yo creo que apenas que está comenzando a crecer todo esto del aviturismo, porque no en todos los cuerpos de agua existe como tal servicios de aviturismo. De hecho, el lago Espejo Los Lirios, que ahí está marcado como que sí lo tuviera, no es un servicio privado o directamente del gobierno, sino que es más por gracias a una comunidad civil, Lago Espejo de los Lirios, Prolago Espejo de los Lirios, quienes son los encargados en estar incentivando una cultura y educación ambiental en estas áreas verdes. Entonces, a diferencia de los otros lugares, es nuevo todo esto del aviturismo. Les voy a contar una experiencia que ya es independiente a esta investigación, pero tanto Sebastián como yo y los colegas igual de Ornitofitos hemos estado apoyando a estas pajariadas para que se pueda estar promoviendo todas estas olas intensivas de educación ambiental, pero llevarlas a más de un solo cuerpo de agua de Cuautitlán Izcalli. Ustedes ya observaron la diversidad de especies que se encuentra distribuida en cada uno de estos humedales y el potencial que tendría incluso para poderse hacer más registros, ¿no? Entonces, en cuanto a la infraestructura, es muy deficiente realmente. Lago de Guadalupe se colocó que sí existe infraestructura como para el aviturismo, llámese con algunos pancartas, si existen senderos delimitados, si existen áreas determinadas para sentarse, observar, sitios para alimentarse, incluso uno como visitante. Se encuentran restringidos, están en ciertas áreas, no están en todo el espacio, en todo el territorio del lago de Guadalupe, a diferencia del lago Espejo Los Lirios, que yo diría que es el único lugar que está delimitado por lo menos, pero que hace falta lo que es una mejora en estos espacios con infraestructura. Entonces, bueno. Este inventario de los atractivos ustedes lo van a poder ver de mejor manera en esta imagen. Esta es del lago de Guadalupe para aquellos que no conozcan todavía el sitio. Y ahí puse dos imágenes, que pertenecen a un poco de cómo se ve el resto del lago de Guadalupe y otras dos del área de Jardín de Polinizadores, Corredor de Polinizadores, que es uno de los proyectos que también participó en esta investigación por nuestro amigo Germán, que está ahora sí que coordinando todo este proyecto en donde quiere realzar una belleza natural, poner algunos corredores con plantas polinizadoras, poner algunos letreros informativos sobre incluso qué especies ustedes pueden observar mientras están caminando. Pero vaya, realmente para la magnitud que tiene el lago de Guadalupe no es nada.
no es nada porque todavía encontramos algunos manchones que siguen siendo quemados por incluso los habitantes cercanos, por estas creencias que se tiene de que se va a renovar la tierra. No existen senderos delimitados ni pavimentados. En temporadas de lluvias es muy peligroso estar en este tipo de lugares porque uno puede resbalarse. Entonces, todas estas características que les estoy comentando van teniendo una calificación, ahora sí que cuantitativa, ¿no? Para poder hacer una evaluación, de las cuales pues se tomó en cuenta la atención al público, circulación interna, medios de transporte, infraestructura, actividades que se pueden realizar y los servicios dentro del área verde. En cuanto a la atención del público, solamente se otorgó uno que fue el más bajo realmente en una escala, porque no existe módulos de información, no existen personas que estén encargadas ahora sí que darte alguna guía o darte o proporcionarte información respecto al lago de Guadalupe. Circulación interna, nuevamente lo que mencionaba, no son áreas que están pavimentadas o con senderos establecidos y tal es el pavimento ahorita lo estoy mal manejando, el término sería más como senderos con alguna especie de piedra, ¿no? Que no pueda ahora sí que permitir que se haga todo este lodero y nosotros caernos, ¿no? En este caso. También medios de transporte, la forma en cómo nosotros podemos llegar o desplazarnos a este sitio. Si bien se encuentran lo que es el transporte público, transporte privado, pueden llegar por bici, por moto, el acceso realmente pues ya es más por la cuenta de uno que quiera ir al sitio, porque en cuanto a los servicios dentro del área verde, como les mencionaba, no existe atención al público. Entonces llega a ser riesgoso una salida a cierta hora en este lugar, incluso es percibido por la ciudadanía no como un sitio tan seguro, sino que depende también mucho la hora, ahora sí que incluso el día, ¿no? Del mes en el que uno esté en estos lugares. Mm, el lago Espejo de los Lirios. Esta es una zona que a diferencia del resto de los humedales y de las áreas verdes que ustedes van a estar observando en la presentación, fue el único lugar con tener atención al público porque existen casetas de vigilancia en estos lugares que se encargan más que nada en estar administrando lo que es la renta de algunas palapas o de espacios para fiestas. Porque si bien, aunque sea una área natural protegida, con anterioridad se estaban llevando a cabo acciones que no están permitidas dentro de este programa. Esperemos que con la nueva publicación que se realizó hace 15 días, de su programa oficial a nivel municipal, se pueda ejecutar ahora sí que acciones, ¿no? Que vayan prohibiendo o la regulación más bien de ciertas actividades que no están permitidas en este sitio. Entonces, bueno, al menos hay un módulo informativo, hay personas que te pueden asesorar, existe lo que es una circulación interna, ahora sí que está una pista para personas que quieren correr, aunque el camino es muy estrecho. Se investigó que incluso estos espacios tendrían que tener mínimo unos 4 metros de anchura para que las personas pudieran estar disfrutando, aquellos que quieren caminar, quieren correr o quieren observar incluso. Como les mencionaba, el municipio de Cotitlán Izcalli es nuevo en esto de la observación de aves, entonces de repente las personas sí se sorprenden o se les da curiosidad qué actividad estás haciendo, por qué estás detenido, por qué estás viendo un ave y por qué estás usando binoculares incluso. Entonces, y surge como hasta cierta paranoia en estas personas, pero es por lo mismo de la novedad que tiene este sitio. Y más porque el lago de Guadalupe es el único en tener la infraestructura mínima para poder ahora sí que tener cierta visita por parte de algún otro turista, llámese no local, ¿no? Tal vez nacional, estatal, de algún otro sitio. Entonces, los medios de transporte nuevamente cumple todos aquellos que ahora sí que puede uno llegar por medio de transporte público, transporte privado. Infraestructura, como lo que mencionaba, existen sanitarios, existen palapas, existe incluso estas mamparas que ustedes pueden observar aquí. No sé si se puede ver mi cursor o si me estaba olvidando. Acá está estas, ¿no?
ya están actualizadas incluso, que se están colocando alrededor del lago, que tiene información referente a qué tú puedes observar en el sitio, qué existe en el sitio, la importancia de los humedales incluso. Entonces, tiene una información padrísima, aunque ya han sido vandalizadas la mayoría de ellas, e incluso el maestro Carlos nos mostraba, ¿no? Ahora sí que la parte de algunos murales que están pintados para promover, ahora sí que esta arte, ¿no? Este arte que existe en Cuautitlán Izcalli, pero sobre todo la diversidad de fauna y flora. Entonces, también las actividades que se pueden realizar en el sitio otorga una diversidad. Puede ir ahora sí que desde atractivos como montar el caballo, la renta de palapas, está ahora sí que los pequeños negocios que de repente están en el sitio. Y los servicios dentro del área verde, pues realmente sí son extensos, por lo mismo de que existen actividades que se están ofreciendo, pues existe un servicio dentro del mismo. Entonces, esta fue el área verde con mayor puntaje en cuanto a qué atractivos posee. Y pasamos ahora a la laguna de Axotlán. Ya, yo creo que ya vieron ahora sí que el cambio, ¿no? Muy notorio entre el lago de Espejo de los Lirios a la laguna de Axotlán, de cómo existen zonas, pues obviamente vandalizadas, que funcionan como incluso tiraderos, ahora sí que de basura o de también algunos otros materiales de construcción. Existen mensajes de la comunidad enojada, ¿no? Directamente con sus gobiernos que no están actuando con respecto a las problemáticas que se están asentando en estos lugares. Y un camino muy estrecho que no daría la posibilidad tal vez de que se compartiera un grupo muy grande para poder hacer esta actividad de la observación de aves. Entonces, pues nuevamente tenemos una escala muy similar a lo que se presentaba en el lago de Guadalupe. No voy a entrar tan a detalle a lo mismo porque es ahora sí que muy deficiente los medios que se están ofreciendo en este caso. La Laguna de la Piedad, híjole, yo creo que fue no creo, fue el sitio con menor puntaje para poder ahora sí que soportar cierta carga turística que demanda ciertos servicios, ¿no? En estos lugares. Entonces, desafortunadamente, la Laguna de la Piedad ha tenido una evolución no tan favorable. Yo recuerdo haber tenido unos 4 años, ir con mi mamá y mi hermana a este lugar a ver cuando todavía llegaban los pelícanos blancos. Ahorita ya no llega nada porque es un sitio que funciona más como un vaso regulador incluso. Esa es una problemática también muy grande que tienen estos cuerpos de agua, porque están interconectados. Entonces, aunque uno esté contaminado, los demás pueden sufrir estas consecuencias. Entonces, la Laguna de la Piedad sí está directamente contaminada, si bien sí alberga vida como las aves, algunas aves acuáticas, pero que yo creo que no falta mucho que si siguen estas descargas, pues podrían estar desplazando, ¿no? Entonces, pues vamos a encontrar tiraderos de basura, de cascajo, porque existe una industria minera al ladito que se está apoderando incluso de cierta parte de esta área natural protegida, porque sí lo es. Está como zona de rescate en el plan de manejo de la laguna de Zumpango porque pertenece al polígono del mismo. Existen varios puntos importantes y uno de ellos es la la Laguna de la Piedad. Aquí está, por ejemplo, mi compañero Sebas, mientras estábamos haciendo este monitoreo de la zona y pues estábamos viendo que no existe ni siquiera una vialidad para las personas que quieran llegar en algún carro, ¿no? Incluso o en temporadas como lluvias. Nuevamente está imposible el paso. Ese día yo creo que sí nos rifamos ahí un poquito con la pajareada y la búsqueda de estos objetivos, porque sí. Fue un escenario muy fuerte a diferencia del resto, ¿no? Entonces, bueno, con esto pasamos a nuestro tercer análisis, que ahora viene siendo la percepción de la actividad turística. Como yo les hablaba al principio, ahora sí que es fundamental conocer cuáles son las necesidades sociales y hasta del mismo gobierno que tiene respecto a la implementación de un proyecto turístico, ¿no?
Entonces, el primero de ellos, pues, fue tener un perfil del visitante y de los actores locales. De forma muy resumida, les voy a decir que el mismo, ahora sí que, investigación, pues nos informó que el 58% fueron mujeres, 42% fueron hombres, de los visitantes de en cada una de estas áreas naturales. La mayor afluencia fue por adultos con intervalos de edad entre 36 a 64 años de edad. Esto representó el 56% de nuestra muestra y que la mayoría, el 74% de la población, lo que prefiere realizar en estos sitios no es más que las actividades recreativas. Fuera de las naturales, de las deportivas o con algún otro fin, esta fue la actividad que tomó mayor peso. Llámese montar a caballo, pasear a los perros o alguna otra actividad que entra fuera de la apreciación de lo natural. Las áreas verdes son de carácter comunitario porque no pudimos ahora sí que tener contacto directo con algunos visitantes que no fueran locales, que fueran tal vez de otros estados o internacionales incluso. Entonces, esto nos indica que pues los sitios son mayormente ocupados por la ciudadanía o por la misma comunidad de Cotitlán Izcalli. La escolaridad que presentaron estas personas pues demuestra que el 61% tiene lo que son estudios a nivel superior y que se manifiestan en 16 ocupaciones distintas de su vida cotidiana. En cuanto a la perspectiva turística que tiene esta investigación, pues demostró que con respecto al conocimiento del concepto ecoturismo, solamente el 60% conoce o conocía a qué se refería. Su participación en el ecoturismo es del 78%, es decir, que ellos estaban dispuestos en participar en actividades ecoturísticas después de nosotros también informarles de que va qué es lo que ustedes tienen que realizar, el cambio de perspectiva hacia un turismo común o cómo se llega a vivir y los beneficios, que si ellos creerían que existía cierto beneficio ecoturístico si se implementaba en el municipio de Cotitlán Izcalli. Entonces, efectivamente, el 88% cree que el traer un ecoturismo al municipio traería más beneficios que en contras. Con respecto al aviturismo, el concepto fue menor, solamente el 52% de la población lo conoció, el 71% de la ciudadanía estaría dispuesta a participar en actividades aviturísticas y este es un número bastante favorable para nosotros porque nos está dando una señal de que pudiera ser potencial entonces establecer actividades ecoturísticas aquí en el municipio. Porque si bien incluso no existían antes del gobierno pasado, desconozco el actual, si se estaban promoviendo actividades turísticas, no habían. Solamente eran corredores artesanales, pero no iban más allá de tal vez alguna salida, exploración a los 13 pueblos que tenemos originarios. Entonces, bueno, esto es algo favorable a considerar. Y que si ellos consideraban que las áreas verdes eran lo suficientemente capaces para poder realizar un aviturismo en ese sitio. Entonces, sí, efectivamente, el 80% cree que estos sitios son idóneos para que se pudiera desempeñar esta actividad del aviturismo. Solamente que estaban priorizando que se realizaran lo que la limpieza y la seguridad de estos sitios, que es lo primordial. Con respecto a la perspectiva ecológica y paisajística, la ciudadanía considera que el principal atractivo que tienen estas áreas verdes son sus humedales, la flora y la fauna. Si bien su principal actividad dentro de estos lugares es recreativa y no va con más afines de la naturaleza, reconocen la belleza que se encuentra en estos sitios. La perspectiva económica. ¿Cuánto estarían dispuestos estos ciudadanos en pagar para obtener ahora sí que una experiencia biturística? Bueno, el 54% de la población solamente considera que debería de ser una actividad gratuita o voluntaria. Realmente sí fue la mitad, fue algo impresionante, pero es que yo creo que va más allá también incluso del
de las capacidades económicas, ¿no? Que se pudieran tener en un contexto general el municipio, pero nos daban un detalle importante, que era que querían que el municipio mismo fuera quienes dieran ahora sí que el recurso económico a los capacitadores, pero que este servicio se brindara de forma gratuita. El otro 17%, que fue yo creo que el más alto a diferencia del resto, considera que estaría dispuesto a pagar 100 pesos. Y el resto pues ya se va de los 16, digo, de los 50 a los 25 pesos. Habían personas que sí daban algo más por esta actividad, pero yo creo que es por lo mismo de que desconocen un poco más de qué va, ¿no? Cuando las personas viven esta experiencia, cambian completamente su perspectiva que tenían, ¿no? Lo consideraban como una actividad aburrida, pero al momento de que ellos pudieran participar en ellas, cambiaba totalmente. Bueno, con respecto a la perspectiva cultural, las cuatro áreas naturales, como les manifestaba hace rato, presentan serias problemáticas en estos espacios, ya sea por las descargas de aguas residuales, porque existe lo que son perros ferales, contaminación auditiva, contaminación con residuos sólidos, introducción de especies invasoras, la tala o la quema de estos espacios y también porque se está dando casos donde existen ahora sí que las plagas, ¿no? Incluso en algunos estratos vegetales. Entonces, esto está ocasionando lo que es una pérdida de la biodiversidad y eso es algo muy, muy lamentable. La perspectiva política, y yo creo que aquí engloba política, no solamente es gobierno, sino que es también todos los interesados. Es aquí una gráfica que me gusta mucho cómo se representaron ahora sí que los valores en cuanto a la perspectiva que se tiene respecto a la viabilidad de un proyecto aviturístico. Es decir, si tanto visitantes, dependencias gubernamentales, líderes de comunidades, o hasta el mismo presidente municipal creía que este sitio podría ser potencial para el aviturismo, ¿no? Desafortunadamente, la participación del presidente municipal fue indirecta, todo fue una recopilación de lo que fueron sus conferencias una vez que empezó a entrar al gobierno y la perspectiva que tenía del mismo, y tocó puntos importantes del municipio. Entonces, por eso se consideró en un punto de que posiblemente al plantearle esta alternativa, pudiera indicarnos cosas favorables. Pero en cuanto a los visitantes de las áreas verdes, como bien les mencionaba, el 70% cree capaz al municipio de que se pueda implementar actividades de aviturismo. Las dependencias gubernamentales, que fueron directamente la Dirección de Sustentabilidad y Medio Ambiente y Desarrollo Económico, se fueron por partes. Desarrollo económico no lo considera tan viable todavía porque no tiene la infraestructura necesaria para hacerlo y también porque desconocía cuáles eran los beneficios económicos incluso para el mismo municipio. Mientras que la Dirección de Sustentabilidad y Medio Ambiente considera que sí, que efectivamente sí, sí cuenta el municipio con características potenciales para que se pueda desarrollar un aviturismo. Y finalmente nuestros cuatro líderes de comunidades nos indicaron que sí, que lo tiene totalmente sus espacios verdes, la belleza necesaria, ¿no? Para poderse llevar a cabo esta actividad. Entonces, con todos estos valores, nosotros pudimos poner lo que fueron, proyectar estos valores cuantitativos a una gráfica cualitativa para poder evaluar los principales recursos potenciales que existen en el municipio y saber si ya son sitios con potencialidad turística o si ya son sitios activos con esta actividad turística. Entonces, bueno. Nuestros tres sitios, aunque sean deficientes en cuanto a infraestructura, cantidad de servicios que les comentaba, tienen potencialidad para ser sitios turísticos. Mientras que el único de los sitios que fue considerado con actividad ya turística es el Lago Espejo de los Lirios. Las propuestas de rutas e infraestructuras para aumentar el aviturismo. Una vez que ya conocimos nosotros cuáles fueron estas deficiencias y estos retos que hay que tomar en cuenta para implementar un aviturismo en algún futuro,
Pues bueno, el primero de ellos es establecer algunos senderos interpretativos y esto va de la mano incluso con algunas mamparas, como les mostraba en el caso Espejo Los Lirios, donde a mí me encantó esta, donde vienen qué especies ustedes pueden observar en el lugar, información respecto a esas mismas especies. También es necesario el personal capacitado para impartir estos recorridos, porque no es lo mismo una experiencia con una persona que ya conoce el lugar, las aves que están presentes o incluso hasta datos culturales de las mismas. No va a ser la misma experiencia a estar solos, ¿no? Colocar puntos claves de observación, ¿no? Entonces, sitios como estaciones, como las que se muestran en la imagen, se pudieran dar en lugares muy grandes como Lago de Guadalupe incluso, donde se puedan estar reportando avistamientos raros, ¿no? Por lo mismo de que es un sitio no tan visitado por los observadores de aves, por la complejidad que tiene el terreno y la dificultad que uno tiene para desplazarse en estos sitios. Pues lo complica, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos todo a nuestro favor, es un sitio idóneo para colocar estos puntos clave. Centros de interpretación ambiental. Este es un ejemplo del cerro allá en Yautlica, en la sierra de, no, sí, Sierra de Santa Catarina, sí, que se encuentra. Entonces, estos sitios de interpretación ambiental funcionarían para promover eventos como este festival, educación ambiental, con niños, con adultos, ahora sí que con diferentes enfoques, pero tener ya un sitio fijo para poder realizar este tipo de actividades, ¿no? Infraestructura básica. Vamos desde los baños, desde los senderos, desde la iluminación, la seguridad. Ejecución de planes de manejo. Esto es fundamental porque, como ya les mencionaba, todas las áreas presentan lo que es una categoría de área natural protegida, pero lo único que hace falta en este caso es la ejecución de estos programas, la regulación de las actividades permitidas y no permitidas. Por último, esto es un esquema muy rápido de cuáles fueron los mapas realizados durante esta investigación. Si ustedes quisieran ahí darle más vista, pueden tomarle una captura de pantalla. No voy a entrar mucho a tema, pero es básicamente donde se colocan estos puntos estratégicos. Ya por último, no he visto cuánto me he demorado, una disculpa, pero como conclusiones de este proyecto, se logró diagnosticar el potencial aviturístico. Las áreas verdes nos demostraron que albergan el 41.2% de la avifauna del Estado de México, lo cual pues va a reafirmar el valor ecológico que posee este municipio. Con ello, tal vez ahora podríamos cambiar esta perspectiva de un municipio industrial a uno que puede aprovechar de manera sustentable sus recursos como la avifauna de forma no extractiva. La percepción ciudadana sugiere un interés favorable para implementarse la actividad. También se identificaron importantes desafíos y oportunidades para consolidar el aviturismo. Por ello, la propuesta que se realizaba hace unos momentos de cuál es la infraestructura que se debería de considerar y servicios para estas áreas. Se debe establecer también un modelo de gobernanza policéntrica, es decir, que tanto el gobierno, comunidades civiles, la población local, debe de hacerse una misma para llevar a cabo una gobernanza en estos sitios sobre las actividades, la regulación, la promoción incluso de la conservación y la educación ambiental. Por último, ¿qué nos sugirió el aviturismo en esta investigación? Pues que puede considerarse como una medida de conservación para sus áreas verdes, pero también para todos aquellos servicios ecosistémicos que se encuentran sujetos a la misma. Y pues ya nada más para finalizar, mis agradecimientos al maestro en ciencias Alejandro Meléndez por haber guiado y asesorado esta investigación y también su paciencia. También tenemos aquí a nuestros colectivos que apoyaron ahora sí que esta investigación, a los líderes comunitarios. Tenemos a Xotkali en este caso, tenemos al maestro en ciencias Gustavo Esquinca que está protegiendo la Laguna de la Piedad junto con la maestra la doctora Fabiola Sosa de la UAM Azcapotzalco. Aquí tenemos a Germán del Corredor de Polinizadores y también una mención especial a la miembro fundador de la comunidad civil de Prolago Espejo de los Lirios, Elizabeth.
Y también, pues, no dejó a un lado, yo creo que ustedes ya vieron que hubo un intruso en toda la presentación, que es siempre mi fiel compañero, Sebastián. Y pues nada, ahí está mi contacto por si les interesa más saber respecto a este tema. El enlace que tiene esta investigación, intenté resubir 94 páginas en todas estas diapositivas y pues el Instagram va más directamente a que ustedes observen ahora sí que las aves que he documentado en este lado de Cotitlán Izcalli, Tilmaturas Birding, el proyecto que estamos liderando ahí Sebastián y yo con respecto a la educación ambiental. Y sería todo. Excelente, pues muchísimas gracias, bióloga Jessica. Aquí vamos a estarte rápido comentando lo que estuvo pasando en los comentarios. Hubo muchas personas que se interesaron justo por la contaminación de las aguas, las condiciones en las que a veces encontramos, ¿no? A los ejemplares de fauna silvestre y también, pues, ánimos respecto al plan de manejo que ya se ponga en marcha. Hay personas que se interesaron y están, digamos, voluntariamente quieren aportar su trabajo para sumar esfuerzos respecto a la conservación de las áreas naturales. También nos comentan de que se han visto luciérnagas en ciertos sitios, entonces, pues es algo que ha generado bastante emoción en todos los espectadores. Desafortunadamente ya no tenemos tiempo para poder responder preguntas o poder hacer otra intervención, pero te vamos a compartir rápidamente la entrega de tu constancia de participación. La primera es de la UNAM y la segunda también es por tu participación en el Día Mundial de las Aves Migratorias. Sí, Excelente. excelente. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Muy Bueno, bien. te cedo la palabra. Sí, nuevamente. Pues muchas gracias otra vez a todos por escucharnos. Vamos a pasar a nuestra última conferencia del día de hoy, que viene siendo la del Día Mundial de las Aves Migratorias, creando ciudades y comunidades amigables con las aves. Este fue el lema que va a llevar este año la celebración de este festival, la cual pues esta presentación va a ser dada por la bióloga Linet Ortega Martínez y el biólogo José Sebastián Alvara Nogués. Voy a comenzar a mencionar cuál es la trayectoria profesional que tienen ambos biólogos. La bióloga Linet Ortega Martínez es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Miembro de Tilmaturas Birding, es creadora y conductora del proyecto de divulgación científica Infusión Científica. Autora, productora y locutora del podcast Reserva 73. Su trabajo ha sido reconocido con el primer lugar en la categoría del podcast en el certamen La UAM rumbo a sus 50 años. Asimismo, obtuvo el segundo lugar en la categoría de servicio social comunitario en la 23ª edición del premio La Mejor Experiencia en el Servicio Social, Dr. Ramón Villarreal, otorgado por la misma universidad. El biólogo que nos acompaña, José Sebastián Alvara Nogués, es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Desde el 2023 ha participado activamente en estudios científicos sobre aves y proyectos de anillamiento científico, colaborando con grupos de ciencia ciudadana y diversas universidades de México. Ha contribuido en la formación académica de estudiantes de nivel superior mediante la impartición de cursos sobre identificación y monitoreo de aves silvestres en la UAM Xochimilco, dentro del módulo de análisis de comunidades. Es miembro fundador del proyecto Tilmaturas Birding, donde se desempeña como comunicador de la ciencia y guía de observación de aves, promoviendo recorridos interpretativos y actividades de aviturismo en el centro de México. Además, forma parte del Consejo de la Comunidad Civil Pro Lago Espejo Los Lirios, colaborando con voluntarios comprometidos con la conservación de la biodiversidad en entornos urbanos. Pues muchas gracias por acompañarnos, biólogos, y les cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación, Jessie. Y pues bueno, para terminar ya con estas charlas, Sebastián y yo les vamos a hablar acerca del Día Mundial de las Aves Migratorias, creando ciudades y comunidades amigables con las aves. La que sigue, por favor. Y bueno, a manera de introducción, quisiera contarles un poquito acerca de la historia y el significado de esta celebración.
El Día Mundial de las Aves Migratorias se establece en el 2006. Inicialmente habían dos celebraciones, una que se llevaba a cabo en mayo y la otra en octubre. Una era internacional y otra mundial, pero a partir del 2018 se establece que sería una sola y que sería siempre el segundo sábado de octubre. Esta celebración busca crear conciencia en la población acerca de los desafíos que enfrentan las aves migratorias en el mundo. En América Latina, el Día Mundial de las Aves Migratorias está coordinado por Environmental for the Americas, la cual es una organización sin fines de lucro que tiene su sede en Estados Unidos, en Colorado. Lo que busca esta organización es conectar a las personas con la naturaleza y, por supuesto, eso incluye el tema de la conservación de las aves migratorias. La que sigue, por favor. En realidad trabajan con todo tipo de aves, pero en esta ocasión se hace hincapié en las aves migratorias, porque por su naturaleza viajera funcionan como un enlace entre ecosistemas distantes. ¿De qué manera se genera este enlace? Bueno, por ejemplo, como dispersadores de semillas. Pero hay ciertos casos en donde no solo es el hecho de que coman ciertas frutas en un lugar y luego liberen las semillas en otro, sino que incluso hay semillas como la del famoso chile chiltepín, que necesitan ser escarificadas en los jugos gástricos de las aves para que puedan germinar. Es decir, las aves tienen que comerse estos chiles y luego en el estómago se ablanda la parte que se llama testa de la semilla, que es una parte dura. Entonces ya en los jugos gástricos se ablanda y cuando las defecan, entonces ya puede empezar a germinar. De hecho, esta planta solo puede crecer de manera silvestre. Algunas especies también son polinizadoras, como el caso del colibrí garganta rubí que vemos en la imagen, que a la hora de libar el néctar tiene contacto con los órganos sexuales de la planta y se queda también con un poquito de polen pegado y luego va a otra planta y lleva ese polen, o también el mismo movimiento de estar libando genera que las anteras suelten el polen y se acerque al pistilo de la flor. Eh, Algunas otras también son depredadoras, lo que significa que van a ayudar a mantener las poblaciones de ciertos animales a raya. ¿De qué animales? Bueno, pues muchas veces son los que son dañinos para los humanos, como las cucarachas y los ratones. ¿La que sigue? Otras aves también son carroñeras, lo cual es importante porque ellos van a regresar la materia al ciclo de los nutrientes y también van a evitar el esparcimiento de enfermedades por bacterias. Algunas otras también son consideradas ingenieras ecosistémicas. ¿Por qué se le llama así? Porque tienen la capacidad ya sea de modificar, crear o mantener el ecosistema en el que habitan. Por ejemplo, en la foto de la izquierda podemos ver a un grupo de aves playeras que son las Calidris mauri, también conocidas como playero occidental, y resulta que estas aves a la hora de alimentarse remueven el lodo y la arena porque meten el pico en busca de invertebrados. Y este movimiento genera que el sedimento se oxigene, que se liberen los nutrientes que están asentados y además van a mantener a raya las poblaciones de invertebrados. Entonces, si nos imaginamos a una sola calidris ahí metiendo el piquito en la arena, pues como que no sucede mucho, ¿no? Pero si a la ecuación le agregamos estas otras 13 que están en la foto, pues ahí es donde empieza a suceder la magia, ¿no? Imagínense a 14 calidris picoteando en una sola área del humedal, ahí es donde ya empiezan a hacer el trabajo de ingenieros, ¿no? La que sigue, por favor. En cuanto a nuestro país, es sumamente importante para las rutas migratorias de América, porque resulta que las aves migratorias usan nuestro territorio, ya sea para quedarse aquí o como lugar de paso para continuar con su travesía. Tal es el caso de la aguililla de Swainson, que utiliza nuestro país solo de paso y en él se va a quedar un rato mientras descansa y se alimenta, pero va a continuar con su viaje hasta el sur, hasta llegar a Argentina. Caso contrario de los Calidris mauri, que vienen desde Alaska, pero ellas sí se van a quedar en las costas de nuestro país, incluso en los humedales del centro del territorio. O también hay casos intermedios, como el del chipe rayado, que si bien sí se queda en nuestro país, también hay poblaciones que lo usan para llegar a otros países del sur, como Costa Rica, Venezuela, Colombia. La que sigue, por favor. Ahora bien, todas estas aves enfrentan muchos retos y obstáculos al pasar por nuestro territorio. ¿Por qué digo esto? Pues porque las aves tienen que pasar por desiertos, por cadenas montañosas y sobre todo por ciudades. Y aquí es donde entra el problema de las colisiones con ventanas.
Eh, Esto es debido a que las aves no perciben el vidrio como una barrera física. Si acaso llegan a ver algún reflejo, como veíamos en el video que nos puso Bernardo, pues es el reflejo del cielo, del paisaje, incluso a veces pueden llegar a ver su mismo reflejo y en este afán de proteger el territorio hasta se lanzan contra la ventana, ¿no? Entonces, imagínense, si a nosotros luego nos pasa que chocamos con los cristales y hasta nos podemos romper la nariz del golpe, imagínense a un ave que va volando a una velocidad de 20 a 70 kilómetros por hora. Cuando colisiona, se muere al instante. Y si no se muere del golpe, pues se queda inconsciente. Y si chocó con una ventana de algún edificio altísimo, ya con la caída termina de matarse. La que sigue, por favor. La contaminación química suele suceder de manera indirecta y puede ser por varias razones. Una de estas es la del uso de los rodenticidas, que en la mayoría de los casos lo que generan en los roedores es la interrupción del ciclo de la vitamina K, la cual genera que la sangre no pueda coagularse y entonces así se obtiene una muerte sumamente lenta y dolorosa porque el animal se muere desangrado. Y sucede que cuando las aves se comen a estos roedores que ya están envenenados, comienzan a tener los mismos síntomas y por lo tanto tienen la misma muerte. También tenemos el uso de plaguicidas en los cultivos. Y de esta forma las aves se comen a los insectos que ya están contaminados y pueden pasar a alguna de las siguientes opciones. Lo primero es que se muera después de comerse al bichito, ¿no? Y ya no sigue con su viaje. La segunda es que no se muere, pero queda debilitado, se va medio enfermo en el camino y en cuanto tiene que pasar por algún obstáculo, no va a poder porque ya no tiene la energía suficiente para hacerlo. O la tercera opción es que no se enferme tan grave, logre llegar a su lugar de migración, después incluso pueda reproducirse, pero va a resultar que esos huevos que pongan no van a ser viables. O incluso si llegan a eclosionar, los polluelos se mueren días después de haber eclosionado, porque resulta que los químicos de los plaguicidas se pueden transmitir a las siguientes generaciones. Ahora sí, la que sigue, por favor. También tenemos la contaminación lumínica y esto genera desorientación porque pueden llegar a confundir a estas aves, alterando su navegación natural y sus patrones migratorios. Y esto genera un aumento de la tasa de mortalidad por la desorientación. También a veces podrían alterar su comportamiento porque la luz provoca que las aves permanezcan activas hasta altas horas de la noche y temprano en la mañana consumiendo energía valiosa. Entonces, recordemos que hay especies de aves migratorias que hacen su migración en la noche. Hay muchas especies de chipes que lo hacen así y lo hacen porque hay una mejor temperatura, porque no hay tantos obstáculos, porque no hay tantos depredadores, ¿no? Entonces se guían con las estrellas, pero justo hay tanta luz que eso hace que se desorienten por completo. La que sigue, por favor. También tenemos los problemas con los plásticos, ¿no? Como podemos ver en esta fotografía, tenemos riesgos de enredo. No sé si alguna vez alguien ha intentado abrir estos plásticos de donde vienen los Six de refresco. Y entonces cuando intentas abrirlos, pues no se puede, hasta se estiran, son muy fuertes e incluso primero te lastimas y luego ya logras medio romperlos, ¿no? Entonces imagínense en el cuellito de un ibis así como este, pues no le va a hacer nada, ¿no? Se va a quedar ahí atorado. También existe la ingestión de plástico y suele suceder que las aves llevan los pequeños cachitos de plástico a los polluelos y pues por supuesto no lo pueden digerir, genera obstrucciones intestinales y los polluelos se mueren. Ahora bien, también está el problema que todos los pajareros odiamos. Bueno, todos estos problemas los odiamos, pero este más, como que estoy segura que a muchos de nosotros nos ha hecho hacer mucho coraje, y es el de los perros y los gatos. Podríamos pensar que solo es que estos animales depreden a las aves, pero en realidad el problema va más allá. Y es que cuando un perro entra a las áreas donde se encuentran las aves, aunque vaya con correa, hacen que cambien su comportamiento y se estresen, tanto por el ruido que va haciendo el perro, porque también de pronto es inevitable que el perro se orine en algún lugar, ¿no? Y recordemos que esto es marcar el territorio. Entonces va a generar que las aves y otras especies que sí tienen que estar allí se estresen aún sin la presencia ya del perro y empiecen a desplazarse de estas áreas. Y por si fuera poco, pues resulta que los perros también pueden contagiar a las aves de gripe aviar,
¿no? Y bueno, por último, como dato, que esto espero que se lo cuenten a sus amiguitos que llevan perros a las áreas naturales, es que los perros y gatos que lleguen a comer a un ave que está envenenada con el rodenticida corren el riesgo de tener un envenenamiento terciario, es decir, que tengan los mismos síntomas e incluso si no tienen asistencia médica, pues tengan la misma muerte que el roedor, ¿no? Eh, y bueno, pues ya sabemos lo mal que la pueden pasar las aves en su viaje migratorio. Lamento haber tenido que ser yo la que les traiga esas malas noticias, pero ahora bien, ya sabemos cuál es el problema. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo puedo yo, una ciudadana de a pie, mejorar la situación? ¿O cómo puedo ayudar a estas aves en su travesía? Bueno, justo de eso nos va a hablar ahora el biólogo Sebastián. Así es, ya ahorita que Linet terminó pasándonos todas las problemáticas que tienen una relación directa con nuestras aves migratorias, pues bueno, no se preocupen allá todos los espectadores porque podemos hacer algunas acciones justamente para ir revirtiendo un poco las problemáticas o los impactos que tienen estas acciones respecto con la presencia o con el paso migratorio de las aves. El primero, pues es sembrar plantas nativas. ¿Qué beneficios hay de que se plante una nativa o que plante una exótica? Pues principalmente es que la planta se va a adaptar mejor a un entorno en donde históricamente, donde evolutivamente esta planta ha ido creciendo. Hay plantas que se llaman nativas. Estas plantas pues son fuentes esenciales de alimento para toda la biodiversidad que ha evolucionado a la par con estas plantas, ¿no? Y no solamente les proporcionan una fuente de alimento, sino también se convierten en sitios de descanso, sitios de refugio, de reproducción. Y bueno, hace ratito nos estaban platicando ya de muchísimos ejemplos de estas interacciones. Yo aquí les coloco algunas otras especies de plantas nativas que ustedes pueden pedir ahora a sus viveristas. Últimamente ya los viveros tienen mayor cantidad de plantas nativas, eso es bueno, porque las plantas nativas también son hermosas. Nada más vean el conjunto de ilustraciones que hay en el centro y son especies de plantas muy coloridas, con unas formas muy vistosas. Entonces nuestros jardines se pueden llenar de todas estas plantas. Y nosotros como humanos, ¿en qué nos beneficia que tengamos plantas nativas? Pues bueno, les voy a platicar un poquito del caso en los jardines de polinizadores del lago Espejo de los Lirios y la perspectiva que yo he visto que ha surgido a través de esto. Pues primero, en la imagen de la izquierda, superior izquierda, pues favorece la biodiversidad, ¿no? De repente empiezan a llegar avistamientos de insectos, de aves, de reptiles, de mamíferos que antes no se veían en estos sitios. Entonces, pues cada vez va atrayendo diversas formas de vida. A veces también se tiran estos residuos orgánicos cuando se hace una jornada, pues por mal llamado, de limpieza, en donde se retira toda la capa de vegetación, de materia orgánica en descomposición, pues a veces esto se lleva a depósitos, a basureros y no se le da un aprovechamiento. En el caso de los jardines para polinizadores, pues a través de diversas técnicas como es la técnica del compostaje, pues esta materia orgánica se devuelve al suelo. En la imagen de superior derecha, pues vemos un grupo. Este grupo es el grupo de Prolago. Ellos han logrado lo que dice allá arriba, cohesión social y gobernanza. A través de estas campañas de vamos a poner un jardín para polinizadores, ahora ellos son un grupo unido. Ellos son ahora una institución civil. Esta institución pues va recuperando los espacios verdes y les da esto, que es la gobernanza. Después ellos se apropian de buena forma de estos espacios, los cuidan, los protegen y después desencadena lo que viene allá abajo. Fomenta la ciencia ciudadana. Ya cuando empiezan a llegar todos estos avistamientos que antes no se veían, pues empieza a haber personas curiosas como este grupo de observadores de aves que ahora visita estos espacios para disfrutarlo simplemente. Este trabajo colectivo sumado con la participación social, lo que después va generando es de que más personas se unan a estas campañas. Como vemos aquí, pues hay un grupo muy grande rodeado de niños, de adultos mayores. Son personas que aman estos espacios, que aman la vida que existe ahí. Y pues por último, pues mejora la imagen urbana.
Y no solamente mejora la imagen urbana, hay reportes de que sitios con vegetación, sitios verdes, da una imagen de seguridad, ¿no? Para los pobladores y para disfrute de muchas personas. Entonces, pues ahí les coloqué una planta de uno de los jardines para polinizadores. Atrás, pues miren, hay hasta algunas ilustraciones de aves que la misma comunidad se ha organizado para generar. Otra, el punto dos es prevenir la contaminación plástica. Ya nos hablaba Linet de estos plásticos de un solo uso que son horribles, pues ya ha habido diversas campañas, ¿no? De cambiar los envases a envases reutilizables. Sí son buenas acciones, son acciones que suman, además de la promoción de programas de reciclaje. Yo aquí les coloqué un flyer del gobierno municipal que el pasado 27 de septiembre pues hizo este intercambio verde, en donde ellos recolectan estos residuos de un solo uso, residuos que pueden volverse a separar y a reciclar, papel, cartón, plástico, vidrio, todo esto, y ellos lo que te ofrecían era intercambiártelo por plantas, por árboles frutales, plantas nativas. Nosotros estuvimos ahí y pues fue, digamos, satisfactorio ver que las plantas que les estaban dando a las personas, pues eran encinos, eran plantas nativas. Entonces, todas estas acciones van sumando. Aquí en el centro, pues bueno, le puse que ya a través de la unión podemos lograr promoción de políticas. Y políticas no solamente que nos restrinjan a nosotros como consumidores, sino que vayan también directamente por los causantes principales de estas problemáticas. Ahí les puse una botella, no le puse de etiqueta, pero bueno, todos sabemos a qué se refiere esta medalla de primer lugar, esta industria refresquera de gran tamaño en México y la cantidad de plásticos de un solo uso que está generando en nuestro país. Y por último, pues la organización de eventos de limpieza. Ya hace ratito durante todas las conferencias les hablábamos de esta jornada que vamos a tener el sábado 11 de octubre. Aprovecho de una vez para volvérselos a repetir. Ahí está lo que nosotros vamos a estar utilizando para sumarse a estas campañas. El punto, pues número tres, es la compra de productos sostenibles. Environment for the Americas, pues nos platicaba que ya existen productos que se vuelven amigables con las aves. Tal es el caso de este logo que es Smithsonian Beer Friendly. Es un estándar ambiental ahora para nosotros poder identificar los productos que se hacen sosteniblemente en fincas certificadas, orgánicas, libres de deforestación y que garantizan la protección del hábitat de diversas especies de aves. Aquí abajo yo coloqué una imagen en comparativa donde existe un café cultivado al sol y un café amigable con las aves. La diferencia principal, pues es de que el café cultivado al sol es un monocultivo de café al aire libre, donde no le da la sombra, y bueno, el café se desarrolla a grandes escalas, y el del lado derecho, pues es un café que se cultiva debajo de los árboles de un bosque, como naturalmente este café crece. Entonces, pues no nada más está creciendo café en el lado derecho, sino que también está creciendo un resto de vegetación de sotobosque y de árboles que están complementando al bosque de café. Entonces, la diferencia ahí es significativa entre 61 especies y 243 especies. Pues, ¿qué estamos logrando al nosotros elegir un café amigable con las aves? Pues promovemos prácticas agrícolas sostenibles, dejamos de un lado los monocultivos, pues optamos por estas opciones, pues la biodiversidad mejora, preservamos la biodiversidad, también las fuentes de alimento para las aves pues van en aumento. El número cuatro, pues es hacer que las ventanas sean visibles para las aves. Ya veíamos la imagen que tenía ahí Linet de creo que era un mirlo que estaba ahí, seguramente colisionó contra una ventana tan fuerte que ya no se volvió a levantar nunca. Entonces las aves no ven los cristales. A lo mejor el problema real es en los grandes edificios que tienen miles y miles de ventanas. Hay estudios en Estados Unidos en donde pues hasta hablan, ¿no? De las muertes de especies significativas en la conservación, como el halcón peregrino, una especie que está categorizado en las normas mexicanas, en la NOM 059. Entonces, pues bueno, nosotros vamos a hacer que las ventanas sean visibles para las aves. ¿De qué forma? Hay algunas opciones. Existen ya en el mercado, como es el Theater Friendly. Es una película que se coloca en las ventanas. Es esta película que vemos del lado derecho con puntitos. Esto ya está evitando que las especies de aves se colisionen contra ellas, que vean las ventanas, que vean que ahí, por ahí no se puede pasar. Y ahí estamos ayudando bastante en la conservación de las aves migratorias que colisionan contra las ventanas.
El 5 es la contaminación lumínica. Pues bueno, ya nos hablaba Lynn, ¿no? De esta gran problemática que existe. Las estrategias, pues principalmente es atenuar las luces, bajar estos niveles de luces. A veces es inevitable que tengamos luces, a veces por seguridad, pero si es este caso, a lo mejor dejarlas la menor cantidad de tiempo prendidas o luminarias que estén orientadas hacia abajo, que sean amigables, ¿no? Con esta contaminación lumínica que existe en las ciudades. Además, campañas de concientización, hablar sobre la importancia, sobre las problemáticas que existen en torno a la contaminación lumínica. Y por último, políticas de iluminación, promover que las autoridades tomen cartas sobre el asunto, que pongan reglas, que pongan límites de horarios de uso de luces en espacios naturales, en áreas naturales, pues bueno, en mi opinión no tendrían que existir iluminación, las áreas naturales se tendrían que cerrar a cierta hora del día e impedir que las personas pasen, porque en estos ambientes naturales existen especies de aves que se alimentan durante la noche, entonces esta iluminación va en contra de su biología. El punto 6, pues esto que nos hablaba Linet sobre las especies de gatos, de perros. El número 6 es mantener a las mascotas con correa en interiores o en recintos al aire libre. Y pues, ¿a qué hace referencia estos recintos al aire libre? Pues aquí a la izquierda se ve una estructura metálica con madera en donde hay una entrada a la casa a través de una ventana y seguramente esto es para un gato en donde el gato puede desplazarse hacia el jardín, los gatos ahí pueden sentir la brisa, el fresco de la tarde, ¿no? El viento, pero se encuentra en un espacio seguro para él, porque a veces hasta los mismos gatitos pueden estar en peligros, atropellamiento, que ya se peleó con el gato del vecino, o ya está preñada, o ya tiene algún parásito, alguna enfermedad respecto a las enfermedades. Entonces el gato está seguro, las aves están seguras, el dueño del gatito pues está tranquilo de que el gato le vaya a pasar algo y el gato pues ahí tiene su camita, su agua, tiene todo para poder estar tranquilamente sin atacar a los aves. Otras medidas a lo mejor es lo que tiene el gatito, un arnés. Yo he visto pocos gatos con arnés de esta forma, pero bueno, hay personas que también optan por tomar estas medidas para darle un paseo a sus mascotas. Ambas acciones para mí son acciones de tenencia responsable de mascotas, que es lo que dice allá arriba, ¿no? Con este perro que ya trae ahí en el hocico, trae un pato seguramente. Esta tenencia responsable de mascotas es asumir la responsabilidad que tenemos como dueños en espacios, digamos, urbanos, en espacios públicos y hasta en el mismo hogar. Es muy triste ahí en el lago Espejo de los Lirios de repente nosotros estar observando aves con los grupos y que ellos sean testigos de estos ataques que, bueno, de repente cesan, de repente no hay ataques, pero de repente vuelven a haber ataques constantes contra perros. Entonces imagínense que vienen aves migratorias de estas rutas que nos hablaba Linet, desde Canadá a Estados Unidos, y hay especies que se las avientan a veces en viajes muy cortos, a veces en un viaje, y llegan a espacios urbanos como el Lago Espejo de los Lirios y llegan a descansar, llegan a reponer energía, y pues que de repente un perro doméstico o a veces hasta con collar, ¿no? No respetar estas distancias, digamos, permitidas para pasear a las mascotas, pues las aves se perturban, abandonan los sitios, a veces tienen la capacidad de poder recordar en sitios en donde ellos se sienten en peligro y no vuelven a esos sitios, se desplazan. Entonces es feo de repente perder ejemplares, perder especies que son registradas en Lago Espejo de los Lirios y que por algunas situaciones como estas no se vuelvan a registrar. Y el punto número 7 es evitar los pesticidas, perdón, para proteger a los insectos. Hay alternativas en el uso de productos químicos. En la imagen que yo les coloqué del lado derecho, pues es lo ideal, que no haya monocultivos, que no haya una pura sembradío de puro maíz, sino de que se varíen, se roten los cultivos, que se complementen con flores. Entonces ahí de repente, miren, en esta ilustración tenemos girasoles, a lo mejor lo de la derecha puede que sean fresas, jitomates, no sé. Es una imagen ahí ilustrada, es un poquito utópica, ¿no? Porque a veces no se puede llevar esta forma de producción de alimentos por la cantidad y la demanda de alimentos que tenemos a nivel mundial. Pero cada vez son más personas que están optando por este tipo de alternativas en la producción de alimentos, alternativas agroecológicas,
Y bueno, ya hay muchas áreas y cada una tiene su estilo, su pensamiento, pero lo que sí es cierto es de que hay un manejo natural de las plagas. Al nosotros complementar con más biodiversidad los espacios ya naturales, pues llegan organismos benéficos, organismos, insectos que se empiezan a alimentar de otros insectos, empiezan a regular plagas y se encuentra un equilibrio ecológico, pues ideal. También hay prácticas de jardinería orgánica. Estas prácticas se refieren al uso de fertilizantes naturales, como lo que hablábamos hace ratito, la producción de composta, el uso de abono. Y bueno, esto que va generando, pues va mejorando la salud del suelo y el crecimiento de las plantas de una forma sostenible, en donde la disponibilidad de recursos se va dando de una forma más natural, no tan una bomba de nutrientes que luego las plantas ni siquiera pueden asimilar. Entonces, estas prácticas de jardinería orgánica, pues también son un plus para cambiar la alternativa de productos químicos. Y pues esto que está haciendo, pues está fomentando la biodiversidad de los ecosistemas, sustenta una variabilidad de especies, crean entornos más saludables para la flora, para la fauna, pero también para nosotros. No es nada satisfactorio de repente pasar en un ambiente natural, en un área natural y que ya fumigaron, ya fumigaron para la cucaracha o que ya fumigaron para cierto insecto y es hasta dañino para el ser humano. En general, podemos concluir que las ciudades sustentables con las aves no solamente hay beneficios para las aves, porque a lo mejor alguien dirá, bueno, ya esto beneficia a que las aves migratorias puedan cumplir su ruta, que puedan pasar su ciclo, pero a nosotros, ¿qué nos ayuda? ¿En qué nos beneficia? Pues en mucho. Desde que nosotros podemos impulsar a las economías locales a través de un aprovechamiento sustentable, como lo que nos hablaba la bióloga Jess, a través de un ecoturismo, a través de la observación responsable, lo cual es un aviturismo, la promoción de rutas de avistamiento, impulsa economías locales, porque no solamente va a ganar la persona que está llevando al grupo de turistas para ver aves, sino que ese grupo de turistas al rato ya tienen que echarse ahí algo para comer, algo para botanear, a lo mejor la renta de la palapa, después, si deciden quedarse durante más tiempo en este sitio natural, pues tiene que hospedarse. Entonces, está impulsando la economía local de una forma sustentable y además estamos conservando a las aves. Hay oportunidades educativas en esto. De repente, ya no nada más es el turista el que se involucra en practicar el aviturismo, sino también estudiantes de preparatoria, de universidad, de primaria, de cualquier grado, ya que se está fomentando esta educación ambiental, fomenta el sentido de responsabilidad social entre todas las personas que estén participando en estas actividades. Y después, pues ellos son los que siguen, ellos son las personas que van a estar impulsando todas estas actividades. Y por último, pues mejora la calidad de vida, el acceso a espacios verdes, mejora el bienestar de los residentes, proporciona áreas recreativas, fomenta la participación ciudadana, aumentan los niveles de vida, de salud de las personas, la felicidad. Entonces, lo único que vamos adquiriendo de la naturaleza, todo es positivo. Y por último, vamos a cerrar con esta frase, es que cada vuelo que cruza nuestros cielos nos recuerdan que las ciudades también pueden ser refugio, no obstáculo. Si les abrimos espacio, las aves seguirán regresando y con ellas la esperanza de un mundo más vivo y compartido. Bueno, y aquí están muchos de los patrocinadores de estos eventos, amigos, ahí se hace la unión, se hace la colaboración con todas estas organizaciones y pues bueno, nosotros es la primera vez que nos sumamos a participar en el Día Mundial de las Aves Migratorias. No va a ser la última porque estamos muy comprometidos con la conservación de las aves en el municipio de Cuautitlán Izcalli. Bueno, aquí también les compartimos la bibliografía en donde fue consultada toda esta información. Y pues les agradecemos muchísimo. Dejo de compartir pantalla para verme ahí con mi compañera Linet. Bueno, ahí yo ya desaparecí, yo creo que desde hace un ratito no me había percatado, un problema ahí con la cámara, pero bueno, ahí espero que me haya escuchado bien, que se haya entendido todo y pues le cedemos la palabra a la bióloga Jess para hacer el cierre de esta plática. Excelente. Muchas gracias por sus participaciones. Les compartimos lo que son sus constancias de participación por parte de la UNAM, PES Cuautitlán, a la bióloga Linet Ortega Martínez y también al biólogo José Sebastián Alvara Nogués.
por sus increíbles aportaciones, coordinación en este evento, que justo como mencionábamos, esperamos que no sea el último, es el primero, pero no el último. Entonces, yo creo que podríamos dar un cierre si no es que hay preguntas. Déjenme revisar. Sí hay preguntas en el chat. Aquí en Zoom nos preguntan, ¿ningún otro animal puede procesar las semillas en su estómago como las aves? Sí, sí hay animales, sobre todo mamíferos, que pueden procesarlas. Y es que hay semillas que están adaptadas para justamente todos los animales que las pueden comer. Por ejemplo, las cerezas, ¿no? También necesitan de pronto ese proceso de escarificación. Pero, por ejemplo, en el caso de estos chiles del chiltepín, sí, sí o sí tiene que ser un ave, porque incluso se han llevado a cabo pruebas en las que se les da de comer a los roedores, por ejemplo, estos chiles y cuando las procesan, las semillas tienen 0% de viabilidad, o sea, no están listas. Entonces, en el caso de estos chiles, sí o sí necesitan a las aves. Perfecto. La segunda pregunta que nos mencionan aquí es, ¿qué recomendaciones darían para conservar aves en instalaciones de empresas tipo Ford, Jugos del Valle, Castolín, Dixon o Koblenz, las cuales tienen sedis, naves industriales y plantas de procesamiento en Cuautitlán Izcalli? Trabajé ahí desde que era pasante de biología en dichos lugares, pero no han tomado en cuenta las aves, aunque tienen la intención de plantar árboles no nativos porque son más baratos al mayoreo en viveros y las aves siempre chocan con los vidrios. Ouch. Asimismo, por sanidad, empresas de control de plagas por protocolo nacional usan cebos rodenticidas y pesticidas que dañan aves. Eh, Bueno, yo creo que acciones que pueden ir haciendo este tipo de empresas, primero es asumir el compromiso ecológico con el que muchas veces colocan una bandera, ¿no? Hay muchas empresas que dicen estar comprometidas con el medio ambiente, amigables con la generación de residuos sólidos, con la generación de residuos tóxicos, pero muchas veces solamente es para pasar estas normas que implementa el gobierno para, digamos, dejarlas generar sus productos o sus servicios. Entonces ellos van a hacer el esfuerzo mínimo, les tiene que, digamos, interesar, ¿no? De una forma, eh, pues no sé cómo podría decirlo. Pues sí, les tiene que interesar a las personas que están detrás de estas empresas para poder hacer acciones realmente buenas. El conocimiento ya existe, o sea, hay bastante información, hay bastantes personas que les pueden asesorar respecto a la toma de decisiones, pero aunque a veces exista, se toman las peores decisiones, ¿no? En esta, como mencionaban, plantar a veces hasta árboles que no tendrían por qué plantarse, pues muchas veces lo que orienta esta toma de decisiones es porque están bonitos, porque está barato, porque me pidieron que pusiera tantos árboles, pues bueno, yo los pongo, yo ya cumplí, yo voy a seguir evadiendo, ¿no? Mi responsabilidad ecológica, pero no todas están malintencionadas, a lo mejor y simplemente es desconocimiento, ¿no? Las personas dueñas de estas empresas tendrían que buscar el asesoramiento de personas especializadas en estos temas para justamente empezar a ser amigables con las aves. De acuerdo. Muchas gracias, biólogos. Igual hay un comentario que me gustó, que es muchas gracias por tanta información, al menos yo no tenía idea de todo esto. Pues justamente, participantes, era el propósito de estas conferencias, este ciclo de conferencias. Sabemos que fue algo bastante extenso, pero nos da mucho gusto que hayan personas interesadas en saber al respecto de cuáles las problemáticas, ¿no? A las que se enfrentan nuestras aves migratorias, también las acciones que nosotros podemos hacer desde nuestros hogares para poder mitigar todas estas problemáticas. Entonces, no sé si habrá alguien más del equipo organizador, del comité organizador, que quiera tener la palabra en este momento. Sí, yo. Bueno, quiero aprovechar
para decirles que me da mucho gusto que puedan haber estado en este espacio de aves migratorias, estas viajeras increíbles que cruzan los mares y montañas y que de alguna forma también logran unirnos, ¿no? Quisiera aprovechar para agradecer rápidamente, con mucho cariño, a todos los que nos ayudaron a llevar a cabo este evento. Y para empezar, quiero agradecerle a los 20 fotógrafos y fotógrafas que nos prestaron sus imágenes para la exposición. Gracias a ellos se recaudaron más de 40 fotografías que vamos a exponer en el área natural protegida Lago Espejo de los Lirios. Los esperamos allí el sábado. Y de verdad, muchas gracias por compartir su mirada y por ayudarnos a acercar estas aves a más personas. También quiero agradecer a las y los ponentes por regalarnos su tiempo, su experiencia y su pasión por las aves. Y claro, también muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hoy por vía remota. Qué bonito que estuvieron aquí con ganas de aprender, disfrutar y seguir cuidando de estas especies que nos inspiran tanto. Espero que hayan disfrutado de las charlas y que este encuentro nos deje con más ganas de seguir mirando al cielo. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que se involucraron para la realización de este ciclo de conferencias, pues a Oscar, a Alan, a los ornitofitos, a todo el comité organizador de parte de la UNAM, de la FES Cuautitlán, que sabemos que, bueno, de acuerdo a las últimos actividades o reportes, pues bueno, ahorita ellos tienen las actividades totalmente en líneas, lo que nos ocasionó que estuviéramos ahorita a través de Zoom, pero eso no impidió que festejáramos este ciclo de conferencias, tener a todos los ponentes, la exposición que tuvieron a partir de estos tropiezos, pero todo salió de acuerdo a como estaba pensado. Fue mucha información la que recibimos el día de hoy, muchísimas acciones con las que podemos seguir conservando a nuestras aves migratorias. Entonces, pues agradecerles a todos, no sin antes recordarles nuevamente las actividades que tenemos el sábado 11 de octubre en el Lago Espejo de los Lirios, donde vamos a iniciar con una pajareada donde nos van a acompañar nuestros compañeros de ornitofitos, difusión científica, Lago Espejo de los Lirios, Tilmaturas Birding. Vamos a ver rápido las aves migratorias que están en el área natural. Vamos a hacer jornada de recolección de colillas de cigarros y residuos sólidos, esto en colaboración de Biotech Gen, de la organización World Clean Up Day y Prolago Espejo de los Lirios. También, al mismo tiempo, simultáneamente, va a estar sucediendo una jornada de retiro de etnomotita, donde nuestros compañeros de Prolago pues, nos van a enseñar, ¿no? Respecto a la información que hay de esta planta epífita que está en varios parques urbanos del centro de México, yo creo que de México en general. Y por último, un jardín para polinizadores, perdón, un taller para jardines para polinizadores en el Lago Espejo de los Lirios. Prolago nos va a comentar la experiencia que tienen respecto al establecimiento de jardines para polinizadores, qué planes utilizaron, cuáles se adaptaron mejor, cuáles ven que hay más interacciones, cómo podemos esquejear, cómo podemos ahí de repente hacer nuestro propio jardín en nuestro espacio verde. Entonces, va a haber bastantes actividades y complementando justamente con lo que nos mencionaba Linet, vamos a tener un espacio, un stand en una de las palapas. Aún no tenemos establecida en qué número de palapas, pero va a ser de ese lado. Va a estar la exposición fotográfica con todo el agradecimiento a todos estos fotógrafos que nos prestaron sus obras para poderlas exponer, para que puedan observar la diversidad de aves que existen en Cuautitlán Izcalli. Hoy vimos bastantes, pero va a estar muy, muy, muy padre. Y un stand de participación con información respecto al Día Mundial de las Aves Migratorias y un poquito de venta de productos artesanales respecto a el tema, aves migratorias, aves residentes. Y recuerden que por participar en este en vivo, por estar compartiendo, comentando, los que hicieron preguntas, a cualquier persona que vio este en vivo y que está escuchando esto, les vamos a proporcionar un regalo del Happy Kit. Ahí se van a poder llevar que un pin, que un sticker, una pulsera, un póster. Todo lo que nos envió Environment for the Americas es para ustedes. Solo tendrán que presentarse el día sábado, 11 de octubre, durante las actividades en el Lago Espejo de los Lirios y decir la frase secreta: alcemos el vuelo con las aves migratorias. Y bueno, eso es todo, compañeros. No sé si ustedes gusten comentar algo para terminar. Alan, ¿quisieras mencionar algo antes de hacer ya la clausura oficial? Ya aprovechando.
Pues solo agradecer igual al comité organizador, que creo que hemos hecho un arduo trabajo con respecto a tiempos, a estar moviendo todo esto esta última semana. Muchas felicidades, chicos. Yo creo que nada de esto se hubiera logrado sin ustedes, sin el doctor Oscar. Y pues yo creo que fue un evento muy bonito y esperemos que sea el primero de muchos. Pues solamente eso, Oscar. Gracias, gracias, Alan. Y pues sí, antes de hacer la clausura oficial, dar el agradecimiento a todos los asistentes en todas las vías, por Zoom, por Facebook. También si tú nos estás viendo después en YouTube o en las retransmisiones, pues gracias por habernos visto. Y pues yo sí, la verdad, darle un agradecimiento muy especial a ustedes tres, biólogos, a Linet, a Jesse, a Sebas, porque nos hicieron esta invitación y que nos hicieron partícipes de este gran festival, ¿no? Yo sé que fue express, muy rápido, un poco estresante, pero la verdad es que salió excelentemente bien. Creo que nos salió mejor, para serles sincero, mejor que si lo hubiéramos hecho presencial, porque tuvimos muchísimo alcance. Ya después les comparto los números. Entonces, quisiera agradecerles a ustedes tres especialmente, digo también a ti, Alan, por meternos en este rollo. Ese ya es otro show, pero ustedes tres por invitarnos, ¿no? Y por hacernos partícipes, tanto a Ornitofitos como a la FESCO Titlán. Entonces, pues bueno, compañeros, estimados asistentes, oyentes, participantes, conferencistas, fotógrafos y todos los demás que nos vamos a ver también el día sábado por allá, siendo las 14 horas con 52 minutos, damos por terminadas las pláticas sobre el Día Mundial de las Aves en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Y pues bueno, enhorabuena, estuvo muy padre, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego, chicos. Gracias a todos. Gracias.